Imagínese, usted está a la deriva en medio del océano en una balsa diminuta. A su alrededor, agua hasta el horizonte, y usted se está muriendo de sed. Esto suena como un acertijo absurdo de supervivencia, pero exactamente en esa situación se encuentran ahora mismo decenas de las mayores ciudades del mundo. Pekín, Phoenix, Riad, todas están al borde de un océano infinito. Y todas están perdiendo agua dulce a un ritmo acelerado. Lo aún más inesperado es que la solución a este problema existió durante medio siglo, pero fracasó una y otra vez, hasta que los ingenieros chinos la tiraron a la basura y empezaron desde cero. El agua es el motor oculto de la economía moderna. La mayoría de la gente la da por sentada. Abres el grifo y sale. Pero detrás de esta simplicidad se esconde una realidad implacable. Sin agua, las fábricas se detienen, los campos se secan y economías enteras se derrumban en cuestión de días. Tomen el smartphone que llevan en el bolsillo. Fabricar un microchip moderno, ese mismo que controla su teléfono, su coche eléctrico o un centro de datos, requiere millones de galones de agua ultrapura cada día. No agua del grifo, agua purificada hasta la última molécula. Esta elimina las partículas de polvo invisibles entre las capas químicas de cada chip. Un solo contaminante microscópico y todo un lote de millones de dólares queda inservible. Cada capa del chip pasa por decenas de ciclos de lavado. Una sola planta grande consume tanta agua como una ciudad pequeña. Y decenas de plantas así se están construyendo en todo el mundo justo ahora. La agricultura no es menos sedienta de agua. California produce más de un tercio de todas las verduras y 2/3 de los frutos secos que se consumen en Estados Unidos. Cada almendra, cada lechuga, cada tomate requiere una enorme cantidad de agua para llegar a su mesa. Cuando el agua desaparece, desaparece la comida y los precios suben para todos sin excepción. Estados Unidos siente esta presión ahora mismo. Los desiertos alrededor de Phoenix, los valles agrícolas de California y Texas, todas son zonas de escasez creciente y acelerada. La región se alimenta del río Colorado y de acuíferos subterráneos que se formaron a lo largo de milenios. Hoy el río abastece de agua a 40 millones de personas en 7 estados y 2 países. Sus embalses han caído a niveles históricamente bajos. Las autoridades ya están recortando el suministro de agua a los agricultores, congelando nuevas construcciones de viviendas y litigando literalmente por cada gota. En el Valle Central de California, los agricultores están abandonando miles de acres de tierras fértiles. Los pozos se secan y la tierra que alimentaba al país se está convirtiendo en desierto. Al otro lado del Pacífico, China enfrenta una contradicción aún más aguda. El norte del país concentra más del 40% de la población y de las tierras agrícolas, pero menos del 20% de los recursos hídricos naturales. Durante décadas, China invirtió decenas de miles de millones de dólares en construir canales gigantescos que bombean agua del sur al norte a lo largo de miles de kilómetros. Pero los canales tienen un límite, y los propios ríos se están reduciendo a medida que cambia el clima. Ambos países llegaron a la misma conclusión inquietante al mismo tiempo. Es imposible construir una economía moderna sin acceso garantizado al agua. No se puede llevar a cabo una revolución de inteligencia artificial, construir energía verde y alimentar a cientos de millones de personas si el suministro de agua se agota. El océano siempre fue la respuesta evidente. Literalmente, rompe en las costas de estas ciudades. Pero mientras el agua extraída de él siguiera siendo demasiado cara y demasiado difícil de procesar, el mundo permanecía atrapado. Para entender cómo China finalmente logró escapar de esa trampa, primero hay que comprender por qué el antiguo método fallaba una y otra vez. Durante medio siglo, cada gran proyecto de desalinización de agua en el mundo se construyó sobre la misma idea. El agua de mar se bombeaba a una tubería hermética y se forzaba a través de una membrana de plástico con orificios microscópicos. Las moléculas de agua pasaban a través de ellos. Las moléculas de sal, no. Sobre el papel, elegante y simple. En la práctica, una guerra incesante. Este método, llamado ósmosis inversa, se extendió a más de 150 países. España, Australia, Israel. Los gobiernos invirtieron miles de millones. Pero cada instalación inevitablemente se topaba con el mismo conjunto de problemas. Imaginen una mosquitera bajo un chorro de agua sucia. Al principio, algo se filtra, pero en segundos, la suciedad obstruye por completo las celdas. Presionan con más fuerza, la malla se dobla y se rompe. Exactamente eso ocurre dentro de una instalación de ósmosis inversa cada día.
Las bombas deben generar una presión de unas 80 atmósferas para forzar el agua a través de la membrana. Es aproximadamente como 80 elefantes adultos presionando sobre un solo punto. Generar esa presión requiere una cantidad colosal de electricidad. Una sola planta grande consume tanta energía como una ciudad pequeña, solo para que las bombas no se detengan ni de día ni de noche. Luego, entra en juego la sal. A medida que el agua pura se fuerza a través de la membrana, la salmuera restante se vuelve cada vez más espesa y salada. Esta cubre la membrana con depósitos sólidos de calcio, incrustaciones minerales y limo biológico. Los ingenieros llaman a esto obstrucción. Para frenarla, se inyectan aditivos químicos agresivos en el agua. Aún así, cada pocos meses, toda la planta se detiene y las membranas se lavan con soluciones ácidas. No obstante, después de 3 a 5 años, las membranas de todos modos se agrietan, se rompen y pierden su capacidad de filtrar. Se desechan y se reemplazan por otras nuevas, miles de módulos a la vez. La salmuera residual crea un problema aparte. Millones de galones de agua superconcentrada en sal, tratada químicamente, se vierten de vuelta al océano. La sal concentrada se deposita en el fondo, destruyendo huevas de peces, corales y algas. Solo una gran instalación en el sur de California lleva años en litigios con organizaciones ambientales por el daño al medio marino. Un círculo vicioso. Enormes gastos en electricidad para forzar el agua a través de filtros que la sal destruye metódicamente y luego más dinero para eliminar los desechos tóxicos. Por eso, el agua desalinizada seguía siendo un lujo, accesible solo para ciudades ricas del desierto sin otras opciones. Salir de esta trampa solo era posible de una manera: abandonar por completo la idea de forzar el agua a través de orificios diminutos. La naturaleza sugirió la respuesta correcta hace mucho tiempo. Cada día, la Tierra lleva a cabo la mayor operación de purificación de agua de la historia, sin un solo filtro ni una sola bomba. El sol calienta la superficie del océano, las moléculas de agua escapan al aire en forma de vapor, la sal se queda atrás. El vapor se enfría y cae en forma de lluvia, limpia y dulce. Este ciclo funciona desde hace miles de millones de años. Nunca se obstruye, nunca se rompe y no produce residuos tóxicos. Los ingenieros llevan décadas intentando reproducir este proceso. La idea se llama desalinización térmica: calentar el agua de mar hasta convertirla en vapor, recoger el vapor, enfriarlo de nuevo hasta convertirlo en líquido. La sal no se evapora, así que el resultado es puro. Suena perfecto, pero hay un problema. Si alguna vez han dejado que se evapore por completo el agua de una olla, han visto el resultado: una costra blanca de cal pegada firmemente al fondo. Ahora imaginen ese mismo proceso en una caldera industrial que procesa miles de galones de agua de mar cada hora. La costra de sal se acumula en los elementos calefactores, actúa como aislante térmico, el metal debajo se calienta al límite y se deforma. El sistema se destruye desde dentro. Por eso la desalinización térmica nunca se convirtió en la solución estándar. Los países que la aplicaron, principalmente en Oriente Medio con su combustible barato, gastaron fortunas en mantenimiento. Las instalaciones funcionaban unas semanas y luego requerían una parada completa, limpieza y reinicio. Los investigadores chinos abordaron el problema desde otro ángulo. En lugar de combatir la costra de sal, se hicieron una pregunta simple: ¿y si la sal nunca llegara a tocar la superficie metálica? Si rocían una fina neblina de agua desde una manguera de jardín en un día caluroso, las gotas se evaporan casi al instante. No se depositan en las superficies, no dejan rastros. El agua simplemente desaparece en el aire. ¿Y si se reproduce este efecto con agua de mar dentro de una máquina controlada que capture simultáneamente vapor puro y sal seca? Esta pregunta lo cambió todo. En la base del nuevo motor está un principio llamado cristalización térmica sin contacto. El agua de mar se rocía en una película finísima sobre superficies especialmente tratadas. Estas superficies son hidrofóbicas. El agua resbala sobre ellas como sobre el capó recién pulido de un coche. El agua nunca se estanca, sino que se mueve constantemente, extendiéndose en una capa de fracciones de milímetro de espesor. La cámara donde ocurre este proceso está sellada y la presión del aire dentro de ella se reduce. A presión reducida, el agua hierve a una temperatura mucho más baja, como en las montañas, donde el agua hierve más rápido debido al aire enrarecido. Aquí, este efecto se crea artificialmente y se controla con precisión.
La fina película de agua de mar, al deslizarse sobre la superficie calentada, se convierte instantáneamente en vapor. El vapor sube por canales especiales y entra en una zona de enfriamiento, donde se convierte en agua líquida pura. ¿Y qué pasa con la sal? Como el agua se evapora tan rápidamente desde una fina capa en movimiento, la sal restante simplemente no tiene tiempo de adherirse a nada. La concentración de sal aumenta bruscamente, pero permanece suspendida en el líquido en movimiento sin tocar ninguna superficie metálica. Antes de poder asentarse, la sal alcanza el punto de saturación y cristaliza directamente en el flujo. Diminutas partículas sólidas caen por gravedad en contenedores de recolección en la parte inferior. La máquina funciona de forma continua, sin paradas para limpieza, sin reemplazo de filtros. El resultado: ninguna membrana de plástico, ninguna bomba de ultra alta presión, ningún lavado químico, ninguna salmuera tóxica en el océano. El agua de mar entra por un lado, el agua pura sale por arriba. Los cristales secos de sal caen por abajo, hora tras hora, día tras día. Y esto transforma la economía de una manera completamente inesperada. En las instalaciones tradicionales, la salmuera residual es un desecho líquido que cuesta dinero eliminar y provoca demandas judiciales. En el nuevo motor, la sal sale seca y valiosa. El cloruro de sodio se destina a la industria química, los compuestos de magnesio a la producción de metales ligeros, trazas de litio a baterías para vehículos eléctricos. Un solo proceso produce dos productos: agua dulce y minerales vendibles. Lo que antes era un problema costoso se convirtió en una segunda fuente de ingresos. Pero incluso la máquina más inteligente es inútil si es demasiado cara de operar. El mayor asesino de las nuevas tecnologías del agua siempre ha sido la factura eléctrica. Ahí es donde mueren la mayoría de los inventos brillantes, en el abismo entre el prototipo de laboratorio y el producto comercial. La solución china cambió la fórmula energética misma. Los nuevos motores de desalinización están diseñados para funcionar con calor residual industrial que ya se produce de todos modos. Plantas metalúrgicas, centrales eléctricas de carbón, instalaciones nucleares, todas liberan enormes cantidades de energía térmica a la atmósfera a través de chimeneas y torres de refrigeración. El motor captura este calor residual y lo dirige hacia las cámaras de evaporación. Como el sistema funciona a temperaturas más bajas que la ebullición tradicional, incluso un calor residual moderado basta para la tarea. Nadie quema combustible adicional por el agua. La energía ya se producía para otros fines. Paralelamente, China ha construido enormes parques eólicos marinos y matrices solares flotantes a lo largo de la costa este. Los generadores eólicos funcionan las 24 horas, pero la demanda urbana de electricidad es irregular. En los periodos de bajo consumo, el excedente de energía verde no tiene dónde ir. Ahora se dirige directamente a los motores de desalinización. La economía cambia radicalmente. Las instalaciones tradicionales de osmosis inversa cuestan aproximadamente entre $1 y $1,5 por metro cúbico de agua dulce. Multiplicadas por los miles de millones de galones necesarios para la agricultura y la industria, estas cifras se convierten en presupuestos anuales astronómicos. Los cálculos para el sistema sin filtros muestran que el costo de producción baja considerablemente por debajo de las tarifas estándar del agua corriente. El agua del océano resultaría más barata que el agua del grifo. Y la venta de sal, compuestos de magnesio y litio como materia prima industrial, genera ingresos adicionales que reducen los costos aún más. Los operadores manejan en realidad dos negocios con una sola máquina: suministro de agua y extracción de minerales. China ya está desplegando instalaciones modulares fuera de los laboratorios. Parques industriales costeros, instalaciones portuarias, zonas agrícolas áridas, todos ya están recibiendo los nuevos sistemas. La tecnología está pasando de prototipo experimental a infraestructura comercial en este mismo momento. Y mientras esto se despliega a lo largo de la costa china, las consecuencias para el resto del mundo, especialmente para Estados Unidos, son difíciles de sobreestimar. El gobierno estadounidense ha aprobado en los últimos años leyes de gran envergadura destinadas a devolver la manufactura de vanguardia al territorio nacional. Las empresas respondieron con inversiones colosales. Los mayores fabricantes de microchips se comprometieron a construir plantas en Arizona, Texas y Ohio.
Los gigantes tecnológicos están levantando enormes centros de datos para inteligencia artificial por todo el país. Y cada una de estas instalaciones necesita agua en cantidades enormes. Una planta moderna de fabricación de chips consume millones de galones de agua ultrapura al día. Un gran centro de datos necesita millones de galones solo para refrigerar los servidores. ¿De dónde sale esa agua en Arizona? De acuíferos desérticos en contracción y de un río Colorado sobrecargado. Aguas subterráneas que se formaron a lo largo de milenios se están extrayendo en cuestión de décadas. En algunas zonas, el suelo literalmente se hunde a medida que el agua desaparece debajo. Las ciudades detienen la construcción de viviendas porque no hay suficiente agua para abastecer simultáneamente a los barrios residenciales y a los gigantes industriales. Las ciudades costeras estadounidenses que recurren a la desalinización siguen utilizando el viejo modelo costoso. La mayor instalación de ósmosis inversa del hemisferio occidental, construida en el sur de California, costó más de $1.000 millones. Consume enormes cantidades de electricidad y lleva años en litigios por el vertido de salmuera. Funciona, pero funciona exactamente como la desalinización ha funcionado siempre. Cara y con problemas constantes de mantenimiento. Si China escala los motores sin filtros mientras las instalaciones estadounidenses permanecen atadas a sistemas obsoletos, la brecha crecerá rápidamente. Las plantas chinas de fabricación de chips, las instalaciones de procesamiento de litio y las regiones agrícolas tendrán acceso a reservas prácticamente ilimitadas de agua dulce a bajo precio. Las instalaciones estadounidenses se enfrentarán a tarifas crecientes, racionamiento más estricto y suministro inestable. Todo el siglo pasado, el poder global se definió por el petróleo, las alianzas militares y los acuerdos comerciales. En este siglo, el agua se está convirtiendo en el recurso que define la fuerza de las naciones. Sin petróleo, la economía se ralentiza. Sin agua, simplemente se detiene. China le ha mostrado al mundo el camino hacia agua dulce barata e ilimitada. La pregunta ahora es si el resto del mundo seguirá ese camino, o si observará cómo la brecha crece hasta que sus propios pozos se sequen por completo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrán avances como este salvar a las ciudades del mundo que se están secando? ¿Logrará Estados Unidos alcanzar a China, o la brecha ya es demasiado grande? Escriban su opinión en los comentarios. Si este video les fue útil, denle like. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse el próximo episodio sobre las tecnologías que están transformando el rostro de nuestro mundo.